bendiga. Estoy contento de tener aquí a Manuel Celaya y su esposa. Quiero contarle algo. Cuando empezamos el proyecto, que no había líderes casi, Manuel dejó sus estudios, terminó y se vino a trabajar acá. Después, para que sepan parte de la historia, en el año 82 me fui para España y entonces empezamos un trabajo allá. Yo no quería trabajar con drogadictos, pero me llegaron a la casa y empezamos un centro de rehabilitación. Y no tenía quien me ayudara. Teníamos un grupo de discípulos y los reuní en mi casa y compramos una finca en Trasierra. Y entonces yo necesitaba a alguien que me echara una mano. Y Manuel fue el primer, bueno, después de Gustavo Castillo, el segundo misionero que envió brigada. Se fue para España a ayudarme un año, pero tenía una novia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y entonces él iba a estar por un año, pero decidió quedarse y la fue a buscar para casarse. Se casaron y allá se quedaron. Tienen 3 hijos, ¿verdad? Y ya ¿cuántos nietos? 2 nietos. Y Dios los ha bendecido y es el encargado del centro de rehabilitación que funciona allá en España, en Córdoba, en la montaña de la sierra. También se llama Centro Peniel. Allá se llama Centro Peniel la finca y la calle le pusieron Peniel, ¿verdad, Manuel? Le pusieron a la calle que entra Peniel en homenaje a ese centro que se estableció. Vamos a hablar de la palabra. Yo quiero que busquen en sus Biblias 2 citas. Voy a hablar de las 2 armas más destructivas que tiene Satanás y la estamos viendo trabajando en Honduras tremendamente. ¿Cuáles serán las 2 armas más destructivas de Satanás? Bueno, es la codicia y la división. Hablemos primero de la codicia. ¿Qué es la codicia? El 10º mandamiento que concentra los otros 9 mandamientos. La codicia es desear tener lo que otro tiene, o más de lo que necesito, o más de lo que puedo. Codiciáis. Uno de los pecados más terribles es la codicia, y una de las áreas más vulnerables del ser humano es el deseo de tener, la ambición, la avaricia, que nos lleva a la corrupción, al robo, al engaño. Y estos son los males que viven en Honduras. El área de la política es el área de la ambición. Todo el que entra en política en Honduras no entra porque ama al pueblo, entra porque tiene ambición. Y la ambición nos lleva a la codicia, y la codicia al acaparamiento, a la injusticia, a la miseria, a la pobreza. Vamos a buscar Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 4. ¿Qué produce la codicia? Cuando el diablo pone la codicia en el ser humano, ¿a qué nos conduce? Santiago 4, del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. ¿De dónde? Y ahí da la respuesta después. Con otra pregunta contesta la anterior. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pasiones, deseos incorrectos. Y después dice, codiciáis y no tenéis, porque el codicioso nunca se satisface. Cuanto más tiene, más quiere. Hay gente que tiene tanto dinero que pudiera vivir 20 veces. Y al morirse, ¿de qué le sirve todo lo que tienen? Como lo relaté una vez de Alejandro Magno cuando se murió. Pidió que lo llevaran en un ataúd y pidió tres cosas. Que lo cargaran los médicos, que fueran tirando por el camino todo el tesoro que había conquistado y que te quedara una mano por fuera. Sus asesores le dijeron, pero Alejandro, ¿y por qué quiere que te carguen los médicos? Para que los médicos sepan que aunque pueden curar, no pueden evitar la muerte.
¿Y para qué quiere que tiremos el oro? Porque a donde voy, nada me puedo llevar. ¿Y por qué la mano por fuera? Porque al mundo vine con la mano vacía y del mundo me voy con la mano vacía. Codiciáis, y la codicia nos lleva a matar. La extorsión, el crimen, el sicariato, la violencia. Y la codicia nos lleva a la envidia. Fíjense cómo dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Qué es envidia? El hijo de la ambición y de la codicia. ¿Por qué aquel tiene un buen zapato y no lo tengo yo? ¿Y por qué él tiene aquello y yo no lo tengo? Y cuando tú empiezas a querer lo que otro tiene, entonces la envidia te lleva al pecado de la ambición. Y después dice: y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Quiere decir que pedimos para nuestro deleite y no para tener paz. Y después dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Cuántas veces pedimos: Señor, quiero que me dé un carro, Señor, quiero que me dé esto? Y a veces el Señor no te lo da y te enoja. Y le pide cosas materiales y a veces no vienen y te enoja con Dios. Dios no me oye, Dios no me escucha. No, Él no te va a dar lo que tú pidas, Él te va a dar lo que te convenga. Después dice la palabra: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y le llama a esos que aman al mundo almas adúlteras. Y por último dice: cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiere decir que la codicia y la ambición nos lleva a amar al mundo más allá de lo normal y a querer imitar los esquemas del mundo, vestir como el mundo viste, ser como el mundo quiere que seamos y no conforme a la imagen de Jesucristo. La codicia lleva a la ambición y la ambición a la desesperación y la desesperación a la miseria, y aparece la venganza, el odio, la lucha de poder, todos esos males que hoy nos agobian y nos envuelven en Honduras. Sale un partido, entra otro, pero todos van por el mismo camino. Entran pobres y salen ricos, y el pueblo cada vez se hace más pobre, porque la codicia es la madre de la corrupción. Lo más importante en una persona, y yo creo cuando yo trato a alguien y lo pruebo, lo que más pruebo es que no tenga codicia. No hay nadie más peligroso en la iglesia y en la vida cristiana que un codicioso en el evangelio. Y esto es la causa de muchos males. Pero bueno, el segundo mal por el cual ya nos ataca, además de la codicia, que es una tendencia de querer vivir bien y tener, y no estar conforme con lo que tenemos. Y como consecuencia de la codicia aparece la mentira, el soborno, el engaño, el fraude, la triquiñuela y toda maniobra turbia que nos lleva a la perdición. Y como consecuencia tenemos un mundo lleno de unos cuantos ricos que tienen para vivir 20 veces y una pila de pobres que no tienen dónde caerse muertos. Las guerras y las violencias, la corrupción y la delincuencia no es nada más que el producto de la codicia que el diablo pone en el hombre para destruir no solamente a él, sino también a los que le rodean. Pero voy a hablar del segundo arma que usa Satanás para destruir: división. Saben que el diablo no sabe sumar ni restar, pero le encanta la división. Tiene un doctorado en división. Él divide socialmente, él divide laboralmente, él divide vivencialmente, él divide psicológicamente y él divide eclesiásticamente. Vamos a hablar, pero vamos a apoyar lo que digo en la palabra. Vamos a buscar Lucas capítulo 11, versículo del 17 al 18. 11 del 17 al 18.
Dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. La palabra asolado es destruido. Y una casa dividida contra sí mismo cae, perece. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera a los demonios. Esta respuesta vino porque decían que Jesús echaba a Satanás siendo parte de Satanás. Y Jesús usa la alegoría de la división. El diablo lo único que sabe es dividir. Y la única forma de destruir es dividir. Eso fue lo que hizo en el huerto del Edén. Dividió la mente de Adán y Eva, creyendo que si hacían lo que él decía, serían más de lo que eran. Y cayeron en la trampa, en la ratonera del diablo. La división produce destrucción. Por eso uno de los postulados de Maquiavelo en su política para destruir un sistema es: divide y triunfarás. Divides y triunfarás. Vivimos en Honduras una época de división. Hay muchos partidos. Triunfó un partido. Este partido que está en el poder, dentro de sí mismo está dividido. Y no hay nada más terrible para cualquier sistema democrático que la división dentro del mismo partido, cuanto más la división entre partidos. Las divisiones ideológicas nos llevan a la confrontación, porque en realidad todas las ideologías tienen un lado positivo y un lado negativo. Tanto el socialismo como el imperialismo tienen su lado bueno y su lado malo. Pero lo importante no es qué ideología política tenemos. Lo importante es dejar que el diablo use la ideología para ponernos al uno contra el otro. Porque es ahí, cuando empezamos a luchar entre uno y otro por ideología, donde el diablo gana ventajas y destruye. ¿Cómo trabaja el diablo? ¿Cómo trabaja? El área que más ataca el diablo es la columna vertebral de la sociedad. ¿Saben cuál es la columna vertebral de la sociedad? La familia. La familia. Cuanto más se prolifera el divorcio, cuanto más se prolifera las madres solteras, cuanto más se prolifera la promiscuidad sexual, más división existirá y más hijos destruidos aparecerán. Ayer estaba estudiando el virus del mono, que lo están esperando en Honduras. Y la OMS dijo que el 97% de todos los que padecen el virus del mono juegan con el mismo sexo. O sea, son de los grupos LGTB. En España vino una noticia y se revolvieron los movimientos gay. Claro, no cabe duda que el virus del mono se transmite a través de las relaciones sexuales con personas infectadas, como fue en su tiempo el SIDA, allá por la década del 80, 90. Cuando una sociedad se polariza, cuando la familia se destruye, cuando aparece otro tipo de familia que no es la bíblica, y cuando la familia bíblica está dividida, automáticamente ya estamos creando una destrucción de la sociedad y una proliferación de la delincuencia. No podremos erradicar la delincuencia, ni la miseria, ni el desastre del país hasta que no logremos integrar a la familia y dejar que esté dividida. La división produce destrucción. Cuando un matrimonio se divide, no solo se separa, se divide, porque podemos estar juntos y divididos, y a eso voy a llegar. La división no es el hecho de estar juntos. La división va un poco más allá de estar juntos. La división es cuando no pensamos iguales, cuando no estamos unánimes.
¿Qué significa la palabra unánime? Que tenemos un mismo sentir. En la familia, cuando la familia está dividida y el padre dice una cosa y la madre dice otra, aunque vivan juntos, ya está la semilla de la división que va a enraizarse en el corazón del hijo para producir la rebeldía. Cuando llega al extremo de que uno y otro se separan, entonces la división se vuelve catastrófica. Como catastrófica es cuando un hombre fabrica un hijo y lo deja abandonado y rompe el esquema bíblico del hogar está formado por un hombre y una mujer. O cuando se quita el hombre y la mujer para poner un hogar de dos hombres o dos mujeres. Cuando dividimos, destruimos, alteramos el orden establecido, creamos división. Y toda división produce una reacción. Y tarde o temprano trae una consecuencia. También se divide la sociedad. La técnica del comunismo es dividir la sociedad en lucha de clases. Clases sociales. Echando a pelear los ricos contra los pobres. Los que viven mal contra los que viven bien. Y aquí hay un problema de fondo que vamos a tratarlo. Toda riqueza que se obtiene de forma correcta y justa es valedera. Pero tristemente la mayoría de las riquezas que se adquieren son injustas. Y es el producto de la corrupción. Cuando la miseria se acentúa y el privilegio domina, la división aparece. Y cuando luchamos y nos dividimos en clase, partidos, ideología y ponemos estos principios sobre el valor de la unidad, automáticamente vamos al desastre. La división no solamente puede ser política, también nos podemos dividir en otros aspectos. Por ejemplo, dividirnos en el quehacer. Y esto puede ocurrir en la iglesia cuando no hacemos una misma cosa, ni seguimos una misma regla, y cada uno hace lo que le da la gana. Ayer enseñaba en la noche sobre la unidad del cuerpo, de las coyunturas. Imagínense, esta mano tiene muchas coyunturas, pero ¿qué tal si esta mano no se lleva con esta mano y se empieza a pelear con ella? ¿Qué tal que esta pierna quiere ir para allá y la otra pierna quiere ir para el otro lado? No podemos dividir un cuerpo. Tiene que haber armonía. Esta mano trabaja por el control de la cabeza con el apoyo de la otra mano. Por ejemplo, esta mano tiene micrófono, se la pasa a esta. No le pidió permiso porque la cabeza gobernó el traspaso. Estar unido es sentir lo mismo. Es entender que separado de Jesús nada podremos hacer. Es que la vida no tiene sentido cuando seguimos nuestros propios caprichos. Nos dividimos a la hora de iniciar un proyecto. Uno quiere ir por aquí y otro quiere ir por allá. Imagínense, dos personas quieren hacer un hoyo y ninguno quiere coger el pico porque todos quieren la pala. ¿Qué lío se va a formar? ¿Qué sería lo más correcto si hay que abrir un hoyo y son dos personas, un pico y una pala? Bueno, uno coge el pico un rato y el otro la pala, y después el otro coge el pico y la pala y se la cambian. Se ponen de acuerdo. Pero ¿qué tal cuando este dice, no, el pico es mío? No, la pala es tuya. Y se empiezan a pelear por un pico y una pala. Ni terminan haciendo el hoyo y a lo mejor se tiran el pico y la pala unos al otro. ¿Están de acuerdo en lo que vamos a hacer? Tener claro nuestros objetivos, el propósito, y evitar por todos los medios la lucha y el poder y el dominio de uno sobre otro. Pero hay una división mucho más crítica, y ahí es donde quiero entrar un poquito de detalle, las dos últimas. División en la forma de pensar y de ser. Hay personas que me preguntan, ¿cómo sé que lo que hago es correcto? La vida se divide en dos áreas. La mente, que significa conocimiento,
y el corazón, que significa sentimiento. La mente razona, pero el corazón siente. Cuando la mente piensa una cosa y el corazón anhela otra, estamos divididos espiritualmente. La mente dice que lo haga, pero el corazón me dice que no debo hacerlo. Entonces, cuando no hay coordinación entre lo que pienso y lo que siento, hay división emocional. Y en este caso, ¿qué puedo hacer? Si me guío por la mente y fracaso, voy a culpar al corazón o viceversa. ¿Cómo saber que algo que voy a emprender, hacer o sentir es de Dios? ¿Cómo saberlo? Cuando lo que la mente siente, el corazón lo respalda. Cuando hay unidad entre lo que siento y lo que pienso, entre lo que creo y lo que hago. Cuando tú no eres coherente entre lo que piensas y haces, o entre lo que sientes y piensas, tu vida está dividida. Y todo reino dividido no permanece. Si tú emprendes un proyecto con la mente, que el corazón no lo siente, o viceversa, te deja arrastrar por el corazón, por los sentimientos, y no piensas la consecuencia y te va mal, entonces viene la frustración y cae en depresión, angustia, tristeza. ¿Cómo lograr que la mente y el corazón caminen juntos y no estemos divididos en nuestra forma de ser, de pensar y de creer? ¿Cómo? Bueno, ya voy a explicarle cómo, pero voy a llegar al último punto. Lo último, divididos en la iglesia. Qué triste una iglesia donde cada uno jala por su lado. Y esta ha sido la tristeza de la brigada en los últimos 20 años. Lo digo públicamente porque el ambiente ha cambiado. Antes, cada obra era un reinito y cada uno defendía su reinito y uno no quería apoyar al otro. Y ese espíritu de división en que cada uno se siente ser mejor que el otro, o superior al otro, o tener más valor que el otro, eso nos ha llevado al estancamiento. Si la brigada de amor cristiano, como fue en el principio, hubiera tenido el mismo sentir que tuvo en los primeros 12 años, 15 años, si tuviéramos ese mismo espíritu, se sobrarían pastores, se sobrarían obreros, sobrarían colaboradores, sobrarían recursos, y el proyecto Victoria y Renacer no dependería de nadie de afuera, dependería de nosotros mismos. Pero ¿por qué hemos perdido mucha fuerza? ¿Por qué nos hemos debilitado? ¿Por qué muchas de las visiones están en decadencia? ¿Por qué las brigadas juveniles están en decadencia? ¿Por qué han habido conflictos en los grupos musicales? ¿Por qué ha habido conflictos en los proyectos sociales? ¿Por qué faltan obreros? ¿Por qué? Tenemos gente, pero no tenemos líderes. Tenemos iglesia, pero no tenemos pastores. Tenemos proyectos, pero no tenemos compromiso. Tenemos recursos, pero se desgastan inútilmente. Cuando una iglesia no está en un mismo sentir, cuando no tenemos claro la visión que nos hizo ser lo que somos, automáticamente caemos en división. Y se cumple la palabra: todo reino dividido no permanece. La división desangra el esfuerzo, desangra los recursos, desangra nuestras capacidades de trabajar en armonía y nos lleva al fracaso. En enero terminamos el Instituto Bíblico, el primer grupo, creo que te van a graduar unos 5 o 6. Nunca encontramos respuestas y faltan obreros, faltan líderes. En San Pedro Sula, aquí y en muchos lugares nos faltan líderes. Y noten, y lo digo para que se avergüencen la iglesia, la mayoría de los líderes que trabajan en el proyecto Victoria están formados en el proyecto Victoria, no dentro de la cobija de la iglesia, porque la iglesia ha perdido la visión del compromiso social hacia el perdido. Yo lo demostraría fácilmente. Si llego a Las Palmas y digo: hermano, vamos a una campaña a la Kennedy al aire libre por una semana. Si tiene 300 miembros y aparecen 50, sería un milagro.
El culto de oración o los cultos de enseñanza. Cuando hay enseñanza, ¿cuántos van? Pero si hubiera comida o paseo o viniera un concierto de un famoso cantante, ¿cuánto irían? Hasta pagarían por entrar. Es donde hemos caído. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia alcanzar un mundo perdido si no sentimos lo mismo? Si no tenemos claras nuestras raíces, por qué somos, por qué estamos y para qué servimos. Brigada cumple 48 años de haber sido fundada. Si hubiera seguido la línea del principio del discipulado y en otras cosas, seríamos la iglesia más poderosa. Porque le voy a decir algo. La primera iglesia en Honduras que empezó con el discipulado y creció tremendamente fue Brigada de Amor Cristiano. Y esto lo demuestra la historia. Pero ¿qué ha pasado? Cuando cada uno va por su lado y no tenemos un mismo sentir, el poder del Espíritu se desvanece y no podemos alcanzar grandes cosas. Y para concluir, ¿cómo podemos evitar que la codicia y la división nos destruyan? Porque la codicia está a flor de piel y la división se hace palpable en todas las áreas, en los hogares, en la política, en la iglesia, en las calles, en el trabajo, en nuestro diario quehacer, porque sentimos una cosa y pensamos otra. ¿Cómo podemos evitar que ese espíritu de codicia y de división nos siga llevando a la destrucción? No solo como nación, porque como nación es inevitable, pero sí como iglesia y como cuerpo de Cristo. Bien, los dos últimos puntos. La primera condición para evitar que la codicia y la división nos dominen se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo 34. La primera condición para que la codicia y la división no nos dominen está en aceptar el verdadero llamamiento de Jesucristo para ser cristiano. Y no es levantar la mano y pasar al frente, no, esto es puro show. Para que la división y la codicia desaparezcan, tenemos que aceptar el llamamiento de Cristo para ser discípulos. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, quita tu yo. Si quita tu yo, quita la comodidad, quita el bienestar, quita la ambición. Si quita tu yo, ya no vas a vivir conforme a tus caprichos, sino vas a buscar la armonía con los demás. Quita tu yo, niégate a ti mismo. Deseocentrización. Cuando tú matas el ego, se acabó la codicia. Estás dispuesto a renunciar a todo por amor. Cuando tú matas el ego, ya no hay división, porque entonces tú vas a sentir lo que otro siente y te vas a compadecer de lo que otro necesita. Segundo, toma tu cruz. Acepta el sufrimiento de la vida cristiana. No puede haber cristianismo sin sufrimiento. Ser cristiano significa sufrir. Hay dos formas de sufrir. Se sufre pecando y se sufre sirviendo. Tú escoges. Si sufres pecando, las consecuencias son terribles. Si sufres sirviendo, las bendiciones son grandes. Y la tercera condición: sígueme. Sígueme. Llamamiento a la obediencia. Si obedecemos al Señor, si no buscamos lo nuestro, si no andamos detrás de la movida, sino detrás del servicio, la codicia nunca se va a colar. Y tampoco la división, porque en obediencia y sujeción
no existe división. Y la segunda cosa, para poder evitar que la codicia y la división nos domine, está en Filipenses 3:16. Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, o sea, tenemos que llegar a un acuerdo cuando estamos juntos. Dos pueden caminar juntos hacia una meta si no están de acuerdo. A lo que hemos llegado, si estamos aquí como brigada es porque tenemos un objetivo, una meta, un propósito, un hecho de ser. ¿En qué se diferencia brigada de otras denominaciones y de la que yo pertenezco, Asamblea de Dios? ¿En qué se diferencia? Ustedes creen lo mismo que la Asamblea de Dios, porque yo les doctriné. Pero hay una diferencia pequeña entre las Asambleas de Dios de Honduras y la brigada. La doctrina es la misma, pero la visión es diferente. ¿Y cuál es la división? ¿Cuál es la división entre Asamblea y brigada? La visión. ¿Y cuál es la visión? Nosotros creemos que una iglesia que no tiene un compromiso social con el perdido se convierte en un club. La iglesia no es para estar, es para servir. La iglesia no puede encerrarse en 4 paredes. La iglesia no fue hecha para vivir enjaulada, sino salir y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros no le llamamos, bueno, ya le llaman así, pero cuando empezamos nunca le llamamos a un edificio iglesia, porque eso es una aberración. Un edificio no es una iglesia, iglesias son ustedes. Y si se sientan debajo de una mata de mango a cantar y adorar a Dios, ahí está la iglesia. Y si se meten en una casa a adorar a Dios, ahí está la iglesia. Y el local que se llama iglesia, ¿qué es? Un salón. Un salón. Allí no vive Cristo. Allí no vive el Espíritu Santo. Allí no vive nadie. Ahora bien, cuando nos reunimos, aquí sí vive Cristo. Aquí sí vive el Espíritu Santo. Aquí está el Señor. Lo que le da sentido al local no es el edificio, son ustedes. Si tienen el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿En qué nos diferenciamos de las demás denominaciones pentecostales? Solamente en una cosa, en que creemos que la iglesia tiene un compromiso con el perdido y no fue puesta para buscar a los buenos y a los sanos, sino a los enfermos y a los perdidos. Entonces, ¿qué nos une como iglesia y como brigada? Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Y a qué hemos llegado? ¿Cómo nació brigada? Con una pila de chavales que consumían marihuana, floricunda, LSD, la Kennedy, que se convirtieron y a través de fogata empezaron a llegar, y nació brigada de amor cristiano. Quizás entre 80 podían haber unos 10 que no consumían droga, 10 o 15, pero el resto, si no consumían marihuana o porro, consumían LSD, consumían floricunda, no había cocaína ni crack todavía, gracias a Dios, o resistor o tiner, y así empezó a nacer brigada. Y después nos llevamos a trabajar a la zona necesitada, a alfabetizar, a hacer letrina, a ayudar a los perdidos, a rescatar a los que estaban a la orilla de los ríos, a levantarlos en lugares pobres. Y lentamente nació la brigada. Y así estamos. La visión original, ¿qué era? Buscar al perdido, que el más perdido estaba. Hoy, esa visión es la que nos da el sentido de ser. El proyecto Victoria, el Hogar Renacer, Oasis de Amor, los proyectos sociales, el comedor que hay en Suyapa, el comedor que hay en el Rincón, la obra
en todas las iglesias que tienen proyectos sociales no es nada más que el reflejo del origen por lo cual fuimos creados. Y este es nuestro sentido. Si alguien le preguntara en qué se diferencia Brigada de las demás iglesias, solamente en que nuestra visión está hacia afuera, mientras que otros viven adentro. Y eso es lo que dice Filipenses 3:16. En aquello a que hemos llegado, ¿a qué hemos llegado? A una iglesia comprometida con los perdidos que nadie quiere rescatar. ¿A qué hemos llegado? A convertirnos en los recogedores de basura. ¿Sí? La iglesia Brigada fue hecha para recoger basura y transformarla. Hermano, qué duro es esto. No lo digo yo. Lo dijo Pablo cuando dijo: lo necio, lo débil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para deshacer a lo que es. Esta es nuestra misión. Yo recuerdo que en el año 1969, por ahí, fui a predicar a una iglesia en Pensilvania, por Lancaster, y cuando iba en la carretera sentimos una peste terrible, y había un lugar muy grande al fondo, muy grande allí, tremendo. Y entonces yo miraba ese lugar y venía mal olor, y le pregunté al chofer: ¿y qué es lo que hay allí? Ah, reverendo, mira, allí tienen toda la basura que recogen en Nueva York, Filadelfia, New Jersey, la traen aquí, todo lo podrido. ¿Y qué hacen? Lo transforman en papel para hacer carta. ¿Cómo? Transforma la basura y la porquería en papel para hacer carta, que después la llevan para Casa Blanca el papel. Entonces yo entendí, ese es el papel de la iglesia: recoger basura para transformarla, porque dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y esta es la diferencia entre brigadas y las demás denominaciones. Todo es igual, pero aquí está la diferencia: que haya en vosotros el mismo sentir, y a lo que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y si predomina estas dos cosas, regla y sentir, y andamos en el camino correcto, el diablo no podrá colarse para dividirnos, porque no hay nada que detenga más la obra de Dios que la división. Divide y triunfarás. Cuando quieras derrotar al diablo, une tu mente con tu corazón. Cuando quieras derrotar al diablo, une a tu familia en torno a Cristo. Cuando quieras vencer al diablo, une a la iglesia en un mismo sentido. Cuando quieras que el país prospere, no busque la división, ni el odio, ni las clases. Busca la unidad y el apoyo entre la diferencia. Hermanos, dos armas poderosas que el diablo está usando en Honduras para destruirla. Y no solamente en lo político, ojalá que fuera también en lo político, pero no, tristemente está en los hogares, en nuestro diario vivir, en el quehacer de la iglesia y en la relación familiar. No podremos alcanzar una meta si no alcanzamos negarnos y sentir lo mismo que hubo en Cristo Jesús. Amén. Si logramos estas dos cosas, si nos negamos, le cerramos la puerta a la ambición, y si sentimos lo mismo, le cerramos la puerta a la división. ¿Quiere vencer la ambición? Niégate. ¿Quiere vencer la división? Busca el mismo sentir del que está a tu lado. Cuando estas dos cosas prevalezcan, el diablo quedará desarmado. Cuando estas dos cosas se impongan, él ganará la batalla. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias en estos momentos, oh Dios, por tu palabra. Enséñanos a entender que el diablo tiene dos armas destructivas para destruir nuestras vidas: la codicia y la división.
y por medio de ello nos lleva al pecado, a la guerra, a la violencia, al odio, a la codicia, al orgullo, a la soberbia, a buscar cada uno lo suyo propio. Pero en esta mañana proclamamos la unidad y la negación, para que pueda haber nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo poderoso, no tuvo menos que hacerse siervo, y en condición de siervo padecer por nosotros, a fin de que nosotros también renunciemos a nuestro propio orgullo, soberbia y jactancia, para despojarnos de nuestro yo y no hacer lo que yo quiera, sino lo que tú mandas. Señor, que en este aniversario de Brigada podemos retomar la visión original del mismo sentir, que no domine la codicia ni la ambición, sino la entrega y el compromiso. Despega toda división, todo concepto de reinito, y a no ver que no somos muchos, que somos uno, un solo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor. Bendice este aniversario y prepáranos para que cuando lleguemos a 50 aniversarios, si nos da vida, podamos restaurar todas las cosas que hemos perdido, y en medio de un mundo decadente y dividido podamos fortalecer la unidad y el compromiso de tu iglesia, porque vivimos tiempos difíciles. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gracias, Mario, por esta palabra tan precisa para nuestro